Bueno, como vos quieras, que te la paro. Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en el día de hoy hemos organizado la reunión de Instituto de Derecho Sucesorio, fundamentalmente para poder hablar de las conclusiones que se llegaron en la Comisión de Sucesiones en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se celebraron, se llevaron adelante a fin de septiembre del 2022. Ustedes saben que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil es el evento de los abogados y abogadas civilistas más importante que tiene nuestro país, que es una tradición, digamos, ese congreso, esas jornadas, que son de un trabajo verdaderamente muy duro, es un trabajo en comisión, hay esquema de conferencias, es decir, bueno, es muy, se aprovecha mucho todo lo que allí ocurre. Y la verdad que nos pareció, digamos, particularmente importante, digamos, abordar estas temáticas, fundamentalmente porque el tema, digamos, que convocaba a la Comisión de Sucesiones era un tema relacionado con la planificación sucesoria. Y allí, más allá de que esta es una jornada obviamente de tinte netamente académica, bueno, vimos que hubo, digamos, serias discusiones que muchas veces iban más allá de lo académico y que de alguna manera generaban esta discusión por las incumbencias entre digamos, los profesionales los notarios y notarias y los abogados y las abogadas. Por tanto, entonces, de alguna manera nos pareció importante poder saber cuáles fueron las conclusiones, digamos, por lo menos aquellas que interpretamos que eran las conclusiones quizás más importantes o más relevantes, algunas importantes y relevantes desde el punto de vista, digamos, académico, y otras también por la preocupación que de alguna manera generó en cuanto a, digamos, de alguna manera este avance en la incumbencia profesional que, sobre todo en algunas ponencias, pudimos advertir. Bueno, en el día de hoy yo les cuento que somos 4 personas las que vamos a exponer estas ponencias. Vamos a elegir aquellas más importantes, vamos a disponer de 15 minutos cada uno para después, si ustedes quieren, podemos abrir a preguntas relacionadas con las jornadas o con alguna de las ponencias o con alguna cuestión que les haya quedado claro. Yo no sé si ustedes conocen cómo es la metodología de las jornadas nacionales. La metodología es que se elige un tema para cada comisión, y puntualmente, digamos, los asistentes realizan ponencias. Esas ponencias solamente pueden ser realizadas por profesores titulares, asociados o adjuntos de universidades públicas, nacionales, públicas o privadas de nuestro país. Y en el caso de que quizás haya algún docente que de repente digamos, no tenga el rango de titular asociado o adjunto, digamos, puede solicitar el aval, digamos, de estos docentes, a los efectos de poder presentar su ponencia. Por otro lado, también tener en cuenta que solamente votan también los docentes titulares, asociados y adjuntos, es decir que esto se los remarco porque verdaderamente es un evento, digamos, bien académico y además, digamos, también, digamos, ideado para que, si bien todos pueden opinar y discutir, pero la votación queda en manos de estos docentes. Por el otro lado, digamos, no solamente me parece importante que, digamos, que estas jornadas nacionales también, digamos, explicitar cuáles son las conclusiones, porque fíjense que también uno desde de las jornadas nacionales, de las conclusiones que surgen de esas jornadas nacionales, uno puede tomar los criterios de interpretación de la norma, ¿no? Esto también es muy importante, esto
digamos, y no solamente para lo académico, esto también para el ejercicio profesional. Es decir, si de repente hay algún tema donde hay alguna discusión que pueda surgir de la doctrina o que pueda surgir, digamos, de la jurisprudencia, uno puede, ya sea desde el punto de vista del ejercicio liberal de la profesión, o ya sea desde el punto de vista, digamos, de los jueces o las juezas, digamos, puede también citar estas conclusiones a modo de interpretación de la norma, y en muchos casos largamente son utilizadas estas conclusiones. Y estas conclusiones además también, digamos, sirven de insumo en algunos supuestos también para la generación de nuevas leyes. Entonces, con esto que les quiero explicar, digamos, tener en cuenta la importancia, ¿no?, que tienen estas jornadas nacionales y la importancia que tiene que hoy informemos de una manera muy concreta y de una manera muy sintética qué es lo que ocurrió en la Comisión de Sucesiones en las jornadas nacionales. Bueno, en el día de hoy, como les decía, me acompañan 3 colegas más. Me acompaña el doctor Esteban Gutiérrez de la Fontana. El doctor de la Fontana es el presidente del Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio de Abogados de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. A su vez también es profesor de sucesiones en varias facultades de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. También me acompañan la doctora Mercedes Zurraco y la doctora Sandra Torres. La doctora Sandra Torres, bueno, ambas las conocen porque ellas son vicepresidenta y secretaria del instituto, y bueno, por supuesto que también son ambas docentes de Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, además de los 4 pertenecer a carreras de especialización en Derecho Sucesorio. El doctor de la Fontana a la carrera que está radicada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y la doctora Sandra Torres, la doctora Mercedes Zurraco y yo en las 2 especializaciones en Derecho Sucesorio que están radicadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y saben que tenemos 2 modalidades, una presencial y una muy nuevita, a distancia. Bueno, que estamos contentos porque ha sido todo un éxito, se ha cubierto el cupo, así que estamos muy contentas con este hijo nuevo de la especialización. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, como les decía, hablar 15 minutos cada uno sobre estas conclusiones, y bueno, comienzo cediendo la palabra a la doctora Zurra. Bueno, gracias Mariana, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como podemos apreciar, el tema de la comisión número 8, que eran mecanismos de planificación sucesoria y pacto sobre herencia futura y empresa familiar, fue un tema amplio y muy rico para trabajar en el encuentro de las jornadas, ya que involucra toda una serie de figuras, no solamente incluso de derecho sucesorio, sino de otras ramas del derecho, ¿no? Figuras que pueden ser útiles para llevar a cabo esto que llamamos planificación, pensada como un proyecto, pensada como un plan para organizar ese futuro, ¿no? Y fundamentalmente intentando evitar esos conflictos que pueden sobrevenir a lo largo de la muerte, luego de la muerte de la persona, ¿no? Cuando pensamos planificación sucesoria, lo pensamos, así lo ha, digamos, destacado prestigiosa doctrina que se ha dedicado a estudiar el tema y a desarrollarlo, lo pensamos como un mecanismo de prevención de conflictos, esencialmente, ¿no? Y para esto, al momento de pensar en una planificación, pensamos en definir objetivos, ¿no? ¿Qué buscamos? Si buscamos mejorar o beneficiar a un heredero forzoso, o quizás incluso un heredero con discapacidad, o tal vez pensamos en este tema de la empresa familiar, ¿no? Que está presente, que estuvo presente en el tema de la comisión, que es conservar la empresa, ¿no? Previniendo o intentando solucionar conflictos propios de lo que son las transmisiones de las empresas familiares, ¿no? Al mismo tiempo de definir eso, pensar en las limitaciones que trae nuestro derecho sucesorio a la hora de planificar, ¿no? Fundamentalmente porque la planificación no va a ser
adecuada, ¿no? Va a llegar a cumplir con sus objetivos si puede ser atacada por vulnerar ese orden público. Orden público que sabemos que históricamente, quizás con menor medida, ¿no? En la actualidad, en el código actual y con las reformas existentes, ha sido de sesgo fuertemente imperativo, ¿no? Dominado por este orden público, que hablamos de legítima de los herederos forzosos, ¿no? Con esas características de intangibilidad, de irrenunciabilidad, y por otro lado los pactos sobre herencia futura, ¿no? Y como regla su prohibición. Y me detengo en este tema de los pactos porque justamente ha sido, digamos, el tema de los pactos de alguna manera un tema central que ha tenido. De hecho, en primer lugar, si vemos las conclusiones, y ya para entrar directamente a ese tema, algunas de las cositas que muy brevemente estuve enumerando estuvieron reflejadas, se vieron reflejadas, ¿no? Como temas abordados y trabajados en la comisión número 8. En primer lugar, les decía, los pactos sucesorios pensados como una de las herramientas, no la única, pero una herramienta esencial a la hora de pensar en planificación, ¿no? Recordemos que el artículo 1010, en la primera parte, sienta esa regla general de prohibición de pactar sobre una herencia futura, e inmediatamente plantea excepciones, ¿no? Y la primera excepción, es decir, la posibilidad de pactar sobre una herencia futura, la encontramos en la segunda parte del artículo 1010, ¿no? Y de allí, si podemos advertir, ¿no? Muy brevemente, que no lo tiene a mano, recordar que el artículo 1010 refiere a los pactos relativos a lo que son las explotaciones productivas, ¿no? O en el caso de que tenga forma social, las participaciones societarias, con miras a conservar la unidad de gestión y también prevenir y solucionar conflictos, dice la norma, ¿no? Y al mismo tiempo también aclara que pueden ser incluidas disposiciones referidas a compensaciones respecto de los herederos y también referidas a futuros derechos hereditarios. Y queda fuertemente marcado el pacto, ¿no? Ahora bien, la primera conclusión planteada, digamos, pensada en los pactos sobre herencia futura, tuvo que ver con los integrantes del pacto, ¿no? Y la primera conclusión les dice, se los leo textual, el pacto celebrado con futuros herederos sean legitimarios o legítimos, es decir, puede ser celebrado con futuros herederos y no solamente que esos herederos se trate de herederos forzosos, por eso hablamos de legitimarios, recuerden aquellos que tienen una porción designada, ¿no? Prevista por la ley, de la cual no pueden ser privados, pero también que ese pacto podría ser celebrado con lo que llamamos herederos legítimos, no legitimarios, ¿no? Aquellos que tienen una vocación supletoria, y que en nuestro derecho los herederos legítimos no legitimarios, recordemos que son los colaterales, ¿no? Aquellos que, no, si bien la ley los contempla en el llamamiento hereditario legítimo, no tienen derecho a la porción legítima, no tienen asignada una porción de la cual no pueden ser privados a través de actos a título gratuito por parte de, o liberalidades en general por parte del causante, ¿no? En segundo lugar, esta primera conclusión tuvo prácticamente todos los votos afirmativos, 37 votos afirmativos y únicamente un par de abstenciones. En segundo lugar, se afirmó es conveniente que el disponente y su cónyuge intervengan en las disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios, junto con los herederos, ¿no? Esta afirmación tuvo mayoría de votos negativos. Recordamos, para ponernos un poquito a tono, que el propio Código Civil y Comercial señala en este artículo 1010 que no es necesario que participe el futuro causante y su cónyuge, ¿no? Ahora bien, siempre, muy breve, y después lo podemos debatir, ¿no? Siempre aclarar que esto dependerá de la posibilidad de que no participe el futuro causante, va a depender elementalmente de la forma en que se pueda instrumentar ese pacto, ¿no? El código, recordemos que no lo regula, y allí la doctrina se ha expedido, ¿no? En distintas formas, y claro está que si se llega a instrumentar o se pretende instrumentar como un negocio de lo que llamamos de ejecución inmediata, ahí la participación del futuro causante va a ser ineludible, ¿no? Así que dejo esto para después conversarlo quizás un poquito más. En segundo lugar, aparece el tema de la colación, ¿no? En las conclusiones.
más que colación, podemos decir particularmente la dispensa de la colación, ¿no? Recordemos muy brevemente, el código plantea la obligación de colacionar a el cónyuge supérstite y los descendientes del causante, ¿no? Pero inmediatamente, luego de plantear la obligación de colacionar, si ustedes ven el 2385, se van a encontrar con que existe la posibilidad de dispensa o mejora, ¿no? Cláusula de dispensa de la colación o mejora expresa, nos dice expresa en el acto de la donación o en el testamento, ¿no? Esta idea de dispensar, de mejorar al heredero forzoso, lo pensamos con esta posibilidad que nos da la ley de darle de más, darle un plus, alterar esa igualdad que tienen en los límites de la porción disponible, ¿no? Abro paréntesis, ese límite de la porción disponible que recordemos hoy, ante el caso de existir herederos con discapacidad, tenemos allí una cuestión de una mejora especial que nos permite avanzar sobre las porciones legítimas, ¿no? Hecha esa aclaración, recordemos que en términos generales se sostiene que, digamos, y surge de esta norma, ¿no? Del 2385, que la mejora debe ser expresa, ¿no? En el acto de donación o en el testamento. Una de las primeras conclusiones con respecto a este tema de dispensa se redactó de esta manera, ¿no? El pacto sobre herencia futura no implica dispensa de colación salvo formulación expresa, ¿no? De alguna manera, y tuvo, digamos, mayoría de votos afirmativos, yendo justamente por esa regla general, en la que pensamos de lo que surge del propio Código Civil, ¿no? Del ordenamiento sucesorio, es que la mejora no se presume, la dispensa no se presume. Tenemos allí excepcionalmente algunas normas que contemplan esta mejora presumida por la ley, pero en el caso de los legados y en el caso de el artículo 2461, que es una norma que, vaya si tiene algunas cuestiones de interpretación, que después de hecho va a ser abordado por otro de los colegas al tratar las conclusiones, pero la regla general, y allí se determinó que el pacto sobre herencia futura no implica dispensa de colación, repito, salvo que se formule expresamente esa dispensa. Por último, con respecto a la colación, a la dispensa de la misma, se sostiene, es posible introducir cláusula expresa de dispensa de colación en la partición por ascendiente, sea por donación o por testamento, ¿no? Este ha sido históricamente, ¿no? un debate que se ha generado en la doctrina, ¿no? No me voy a extender sobre eso, pero recordemos en primer lugar, hablamos de la partición por ascendiente, esa figura que también representa una interesante herramienta de planificación sucesoria, ¿no? Y que el código regula habilitando las dos formas de llevarla a cabo, a través de la donación o a través del testamento, ¿no? Y que esa posibilidad de mejorar a través de, digamos, de esta partición, ya sea por donación o por testamento, ya venía esta discusión, ¿no? La discusión fuerte durante la vigencia del código anterior era si se podía o no mejorar en la partición por donación, ¿no? Realizada a través de una donación, ¿no? Surgía de allí de algunas cuestiones interpretativas porque había, digamos, alguna cierta controversia en cómo estaban las normas en el Código de Vélez referidas a esta figura, ¿no? El código vigente entendemos que recepta esa posibilidad de realizar mejoras y lo hace en el 2414, y esta conclusión planteaba esta cuestión de no dejar dudas que la mejora o la dispensa de colación se puede llevar a cabo en cualquiera de las formas establecidas para realizar o para celebrar esta partición por ascendiente, ¿no? Se planteó también en el marco de la dispensa de colación que es posible dispensar en un contrato de fideicomiso, ¿no? En un contrato de fideicomiso que mejora a un heredero forzoso, ¿no? Pensando en que este contrato puede incluir también una cláusula de mejora. Esta conclusión también tuvo gran cantidad de votos afirmativos, ¿no?
Por último, lo que se me ha asignado para desarrollar brevemente, tenemos las conclusiones referidas a cuestiones sobre la legítima hereditaria, ¿no? Fíjense cómo se van de alguna manera reflejando algunos aspectos elementales de la planificación sucesoria que yo les quise resumir muy brevemente al comienzo, ¿no? Y allí nos dicen, los pactos celebrados en ciertas situaciones en las que están en juego la subsistencia o continuación de la empresa y el impacto que ello puede generar en toda la sociedad, se puede restringir excepcionalmente y por un plazo que no exceda los 10 años la entrega de la legítima. Y continúa la conclusión bajo ciertas pautas, parámetros preestablecidos contractualmente. Eso no se trataría de una afectación prohibida. Bueno, esto quiero decirles que tuvo mayoría de votos negativos, ¿no? Es decir, se votó en realidad en contra, pensando en que no parecería adecuado que este plazo de 10 años, incluso preestablecido contractualmente, no tenga injerencia alguna o pueda, digamos, realizarse, ¿no? O contratarse de esta manera sin vulnerar la legítima hereditaria y sus caracteres de intangibilidad, ¿no? Como mencionamos. Y con respecto también a esta cuestión de la posibilidad de no verse vulnerada la legítima, fíjense que también se planteó la siguiente conclusión: la prohibición de violación de la legítima hereditaria en los pactos sucesorios del artículo 1010 cede ante las cláusulas pactadas en protección de las herederas en situación de vulnerabilidad por la debida perspectiva de género que rige la pirámide legislativa de nuestro país. En este caso, también por mayoría tuvo una votación negativa, ¿no? Volviendo, digamos, a pensar en esta idea de proteger la legítima de los herederos forzosos. Y por último, en cuanto al tema de la legítima, tenemos en lugar número 8, que para el cálculo de la misma, para el cálculo de la legítima, en cuanto a la porción del cónyuge supérstite, no deben computarse los bienes transmitidos por el causante a un fideicomiso con anterioridad a la celebración del matrimonio, ¿no? Esta conclusión tuvo 29 votos afirmativos, la totalidad de los votos afirmativos. Dos palabritas, recordemos un poco la lógica del 2445, cuando nos determina, digamos, cuando luego en realidad de determinar cuáles son las porciones legítimas de los herederos forzosos, establece cómo se calcula la masa, ¿no? La masa para calcular la legítima hereditaria, ¿no? Y por supuesto la consecuente porción disponible, ¿no? Que tiene el causante. Ahora bien, finaliza aclarando este artículo que para el cómputo de la porción legítima, haciendo referencia a los descendientes e incluso al cónyuge supérstite, tiene en cuenta que se trate de donaciones efectuadas o liberalidades efectuadas cuando estos ya tenían el carácter de futuros herederos, ¿no? Por eso cuando habla de descendientes, habla de donaciones efectuadas a partir de su existencia, ¿no? Y cuando habla de cónyuge supérstite, las efectuadas luego del matrimonio, ¿no? De alguna manera, la conclusión votada prácticamente por unanimidad, planteó esto pensado, trasladado en el marco de un fideicomiso y de bienes transmitidos por el causante a un fideicomiso con anterioridad a la celebración del matrimonio. Ese cálculo de la legítima para ese cónyuge supérstite no incluiría, no debería computar estos bienes transmitidos con anterioridad. Le cedo entonces la palabra a mi colega para que continúe. Gracias, Mechi. Bueno, buenas tardes. Saludo a todos y cada uno de ustedes. Y estamos hablando de dispensa y me voy a dispensar de comenzar con una frase de Antonio Belvericano, que le dice que la evolución constante del orden jurídico es suficiente razón para aceptar las más terminantes novedades si ellas responden a la condición de necesidad que es esencial del derecho vivo. Y estamos justamente en épocas de cambios, porque si bien el código tiene sus años, a los años que tuvimos en doctrina de Vélez, dista muchísimo. Coincido con esto de los pactos, que es algo esencial, y también vamos a ver que en este punto
las ponencias a las cuales me voy a referir, muchas estuvieron realizadas por notarios, con lo cual la impronta del notario hacia la certeza que otorga una escritura pública enmarca todas las mismas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver como cuánto podemos o no estar de acuerdo. Y en primer lugar, cuando hablamos de la libertad de forma que nosotros tenemos en el artículo 10.10, porque no establece forma determinada alguna, sin embargo, hubo una ponencia que dijo que, la voy a leer textual, es conveniente el otorgamiento de los pactos en escritura pública, resguardando así la identidad de las partes, la fecha cierta, su contenido, su valor probatorio, la garantía de inalterabilidad y la conservación de las matrices para la posteridad, incentivando además el debido asesoramiento acerca de los extremos en análisis y el trabajo interdisciplinario. Aquí hubo más votos negativos que afirmativos y hubo abstenciones. Si bien partimos de la libertad de forma que está establecida en el artículo 10.15, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, es más, si puedo usar menos de los 15 minutos, no viene mal para que cedamos mayor tiempo al debate. También es cierto que todo acto realizado en vida va a ser oponible teniendo en cuenta la fecha cierta. Y también es cierto que estos pactos van a ser eficaces a partir de la muerte. Ahora bien, la pregunta del millón es que el 3.17, que habla de fecha cierta, no habla de escritura pública. Habida cuenta de esto, es abrir un paraguas y pensar cómo obtengo yo una fecha cierta, si bien hay libertad de formas, que a futuro no pueda frustrar ese pacto, ¿sí? Sin aludir exclusivamente a una escritura pública. Esa es una de las cuestiones que, bueno, me pareció trascendente porque en forma, ustedes saben que, digamos, la escritura pública es para los escribanos como la certeza máxima, y yo creo que nosotros tenemos como abogados el Poder Judicial que puede garantizar un montón de situaciones, o podemos acudir a otras formas que no sea la escritura pública. Con respecto a los efectos, fíjense que esto no es una cuestión menor, porque habida cuenta de que generalmente, o sea, va a producir efecto a partir de la muerte, también tenemos en cuenta cómo vamos a optar por esta libertad de formas. No es lo mismo que se establezca una donación, la cual ya tenemos un inconveniente, porque no existe la oferta de donación en nuestro código. Entonces, ese es su problema, que en el código anterior, de haber existido, y al ser, por ejemplo, las acciones, no ser cosas, muebles registrables, podría haberse realizado tranquilamente mediante un acuerdo privado o mediante un documento privado. Si aludimos a que debería ser por un testamento, en cambio debería tener la formalidad del testamento. Recordemos que la forma en materia testamentaria es ab solemnitate non approbationem, habida cuenta de esto. Si no se respeta esa forma, no hay testamento. ¿Qué pasó con respecto a los efectos? Yo voy a tratar de, no son muchas, por lo tanto me gustaría leerlas para que vean bien cuál es la conclusión de cada una de ellas. La naturaleza jurídica del pacto es un tipo contractual específico, con elementos esenciales y especiales, requeridos para la configuración del tipo. Por ende, la ausencia de alguno de esos acarrearía la nulidad. Acá hubo prácticamente al unísono abstenciones, votos negativos y votos positivos. Creo que en algunas de las ponencias no pudimos todos los asistentes poder interpretar la misma conforme era expresado. Porque sinceramente no es absolutidad de ningún tipo de forma exigida. Ante el incumplimiento de los elementos especiales, dice otra ponencia, pero no esenciales, o la falta de alguno de ellos, se activarían dentro del ordenamiento jurídico diversos mecanismos tendientes a proteger la intangibilidad e integridad de la legítima.
derechos del cónyuge y de terceros. Esto es una consecuencia lógica de nuestro ordenamiento jurídico, donde la legítima hereditaria es orden público, y por lo tanto sería cualquier norma que la invocara, serían normas indisponibles. Tiene 5 abstenciones y 21 votos afirmativos, creo que condice con nuestro régimen legal. Otra conclusión dice que los legitimarios afectados en su legítima hereditaria por el pacto del 10-10 podrán ejercer luego de la muerte del causante las acciones que protegen su legítima. Y hasta ahí estaríamos de acuerdo, porque esos pactos no pueden violar la legítima. Más no la nulidad del acto por causa de aquella lesión. 20 votos afirmativos, 2 abstenciones. Y por último, dentro de este grupo de conclusiones, aunque el pacto no alcance sus propios efectos propios, los antecedentes y manifestaciones incluidas en el mismo sirven para fundar y acreditar una solicitud de atribución preferencial de la empresa luego de la muerte. Y en esta hubo, habida cuenta que condice con la finalidad del 10-10, unanimidad. Luego nos encontramos con las conclusiones que refieren a rescisión y derechos eventuales. Y fíjense que en general condicen más o menos con lo que venimos hablando. En los pactos sobre herencia futura puede acordarse la facultad del futuro causante de disponer su rescisión en forma unilateral. Acá tenemos 28 votos afirmativos, 5 negativos. Y acá entra una pregunta del millón. El pacto es un acuerdo de voluntad. Podemos discutir, y no forma parte, digamos, de esta temática, pacto-contrato. Algunos dicen que el pacto es una parte dentro de un contrato, pero es un acuerdo de voluntades. ¿Puede ser rescindido? Bueno, eso es algo que dejamos, digamos, abierto a discusión. En los pactos sobre herencia futura aplican las disposiciones de los artículos 1090, que refiere a la frustración de la finalidad del contrato, y el 1571, que ustedes recordarán que este es lo que más estamos usando cuando hablamos de revocación de donaciones por ingratitud. Sabemos que la donación es un título que excepcionalmente puede ser revocado y tiene causales muy específicas. El pacto autorizado por el 10-10 se refiere a derechos eventuales que deben encontrarse al tiempo de la muerte en el patrimonio del causante. Y esta tuvo negativos 29 y abstenciones 9. Porque también, si nosotros lo vamos a analizar a la luz de los legados y del objeto de los mismos, bueno, vamos a encontrar que podemos llegar a cambiar ese criterio. El pacto en que interviene el causante puede ser alterado por un testamento ulterior, si las modificaciones son razonables y fundadas en hechos objetivamente sobrevivientes. Nosotros sabemos que una de las posibilidades de que un testador, digamos, revoque su testamento puede ser por alguna causal, obviamente, que conozca, y si eventualmente no la conoció, y eventualmente cabe la posibilidad de que sean excluidos por indignidad. O sea que, resumidas cuentas, condice a que no pueda recibir parte de una herencia aquel que haya sido desleal a los intereses del causante. Luego dicen que el pacto es de carácter contractual y podrá incluir en su objeto, además de la unidad productiva o participaciones sociales, otros bienes del acervo, o propios de los coherederos, a los efectos de la compensación entre los futuros herederos. Cuestión arribada anteriormente por Mercedes cuando hablaba de la posibilidad de compensar entre los herederos a fines de evitar violar la legítima hereditaria. Y por último, cuando hablamos del contrato de fideicomiso, que no puede celebrarse entre cónyuges casados. Cónyuges casados. Leo textual, con régimen de ganancialidad. Ustedes recuerden que se puede optar, ¿sí? Entonces, el tema está en la ganancialidad.
dado que contraría la norma del MI2 del Código Civil y Comercial, y acá hubo 26 votos afirmativos y 2 abstenciones. Por último, sigue con el fideicomiso de planificación sucesoria. Un cónyuge bajo régimen de ganancialidad puede designar fideicomisario al otro. Y esto ha tenido votos afirmativos y solamente una abstención. Por supuesto que dentro de este marco que nosotros vamos a ir desarrollándoles, las ponencias van a ir variando, pero creo que van hacia el camino de desdibujar un poco más la legítima hereditaria, la cual para nosotros es cara a nuestra educación, porque nosotros la legítima hereditaria la venimos viendo como orden público, sentimos que la van mutilando, y un poco duele, esa es la palabra, y no es un tema de competencias, sino es un tema de convicción. Bueno, espero haber sido clara en lo que quise transmitir, y creo que usé 10 minutitos, y me cuesta hablar poco, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Sandrina, y le cedemos la palabra a Esteban. Bueno, buenas tardes. Gracias, Mariana, por la invitación a participar de esta actividad, al instituto que represento. Gracias a las colegas por participar, a Sandra y a Mercedes, y gracias a los presentes por estar. Bueno, a mí me tocó la distribución que hicimos para conversar de estas conclusiones que hemos arribado en Mendoza, que hemos trabajado y mucho, hasta alta hora de la noche. Nosotros sí que podemos decir que no tuvimos sí descanso. Sí, o sea, fue la comisión, acá hay mucha gente que puede dar fe de esto. Arrancamos todo el jueves y el viernes todos ya se habían ido a los vinos, a todo, y nosotros... pasear se equivoca. El que cree claro, que o sea, pasear nada. se equivoca. Bien, bueno, en esta distribución de conclusiones a mí me tocó, recién Sandra nos hablaba de la forma y de esa discusión que hubo, porque el sector notarial quería establecer la escritura pública, nosotros nos opusimos, y quedó como que había una libertad de formas, y también esto varía de acuerdo al contenido, y en ese contenido hubo una serie de ponencias que resultaron en conclusiones votadas mayoritariamente, en donde, tomando las palabras de Mercedes en esta planificación para prevenir conflictos, para desarrollar de la mejor manera posible lo que es la sucesión dentro de, no nos olvidemos que el artículo 10.10 nos habla de explotación productiva, participaciones societarias, no lo deja abierto. Esta excepción del 10.10 segunda parte no es abierta a todo pacto, sino a esto. Entonces, en esa prevención de conflicto, en esa planificación sucesoria, como bien lo marcaba Mercedes, se hicieron conclusiones o se hicieron ponencias que formularon este tipo de conclusiones. Por ejemplo, una de ellas en donde el pacto puede tener por objeto la atribución preferencial de establecimiento o participación societaria, es decir, remitiéndonos a la norma del artículo 2380, y también posibilitando que el saldo de precio no sea pagado en el contado, y que incluso se puedan establecer garantías, planes de pago, no sean efectivos, sino que pueda ser también en bienes, en valores, en otras cuestiones. Esto fue votado por amplia mayoría, por unanimidad, y en esta prevención de conflictos y en evitar la sucesión traumática, y que las empresas familiares, como bien estuvo la exposición de la doctora Calcaterra, que ahí también me acordé cuando decía Sandra de la forma, decía, yo quiero ver cuántos empresarios van a declarar por escritura pública todo lo que tienen para hacer. Entonces, tengamos en cuenta que no es la panacea la escritura pública. Bueno, entonces hubo una ponencia que fue votada por unanimidad, en donde se establecieron un método para resolver conflictos, un principio que debe orientar la solución de conflictos, es la conservación de la empresa. Entonces, esta conservación de la empresa, siempre inclinando la balanza en favor de quién o quienes brinden mayor garantía para la continuidad de la gestión de la misma. Esto es importante porque justamente se habilitan este tipo de pactos para evitar este tipo de cuestiones negativas.
Por otro lado, hubo una conclusión muy contundente respecto del artículo 2461 de Leyes Ferenda, en donde se pidió directamente la derogación del artículo 2461, que ya es un artículo que viene mal barajado desde antes de la reforma y que estaba en el código anterior, que es esta transmisión de bienes a legitimario, donde aparece un acto a título oneroso que el causante transmite a alguno de sus herederos con la modalidad de renta vitalicia, de usufructo, de uso habitación. Entonces, ¿qué hace la ley? Presume que eso es gratuito. Eso se presume iure de iure que es gratuito, pero esa presunción iure de iure no es tal porque se reconoce también en el artículo la onerosidad o una posible onerosidad o un posible reconocimiento de los dineros abonados por este heredero. Entonces, la ponencia fue que el reconocimiento de esa onerosidad de la segunda parte del artículo 2461 se refiere a actos onerosos simulados y gratuitos e encubiertos en relación a los actos comprendidos en la primera parte. La otra conclusión es esta que yo les mencionaba, de que se derogue, y después también una aplicación con respecto a la legítima, que recién mencionaba también Mercedes. Claro, me parece que a los escribanos en esta modificación que hicieron con la ley 27587 se les olvidó la reducción en la partición por ascendiente. Entonces, propusieron que la reducción en la partición por ascendente debe interpretarse conforme a esta ley. Y tuvo 15 votos afirmativos y 11 negativos y una abstención, es decir, se votó favorablemente. Pero bueno, ahí se sigue discutiendo estos temas. También se incluyó como un contenido del pacto que la partición por ascendiente se excepciona a la prohibición de contratar del artículo 1002, inciso D. Es decir, recordemos que la norma dice que no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad. Después también hubo una serie de conclusiones que reafirmaron la idea de incorporar el protocolo familiar como un instrumento idóneo para la planificación sucesoria, pues ello es útil para favorecer el recambio generacional en empresas familiares, pudiendo incluirlo dentro de los estatutos societarios a modo de publicidad, ya que permite el protocolo familiar planificar la sucesión de la propiedad y de la gestión de la empresa, resultando justamente una excepción a 1002, inciso D del Código Civil y Comercial, que también sabemos que cuando se hizo el código tuvo bastantes manos o bastantes cucharas ahí en el medio sobre la modificación, entre un proyecto, anteproyecto y el definitivo. Después, también se incluyó una conclusión que me pareció muy acertada, que es que en el pacto del artículo 10.10, segunda parte, se recomienda la incorporación de cláusulas para la revisión, actualización, adecuación, modificación e incluso su extinción. Y esto me parece muy interesante porque nos revela que el pacto sucesorio, en el marco de una planificación sucesoria, no es una cuestión que se cierra en un instante, sino que puede ir evolucionando, puede ir desarrollándose a través de actos de distinta naturaleza, pero homogéneos en su fin. ¿Cuál es? Evitar la conflictiva sucesión de estas, como les decía anteriormente, como dice el artículo, explotación productiva, participaciones societarias de cualquier tipo, gestión empresaria. Entonces, me parece interesante esta idea de actos, de cláusulas, para ir viéndolo cuando el pacto se va desarrollando. Después tenemos, volviendo nuevamente a la legítima siempre está presente en esto, y porque el mismo artículo 10.10 segunda parte lo impone, como límite a la planificación sucesoria, no solo el límite de la legítima, sino el límite del derecho del cónyuge. También el límite en los terceros, es decir, no afectar los derechos de terceros, no afectar los derechos del cónyuge, y menos aún lo de los legitimarios. Entonces, eso está incluido. Entonces, acá se estableció como conclusión que el artículo 10.10, el artículo 1670 y el 12 del Código Civil y Comercial constituyen una barrera infranqueable, dice, que debe proteger cualquier intento de vulneración o fraude a la legítima hereditaria. Esto fue votado con 18 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. Ya finalizando, hubo una ponencia de una colega del norte, no me acuerdo si era de Salta o de Jujuy,
que fue también, que habla del contenido del pacto sucesorio, y dice que la afectación del inmueble rural, el artículo 256 del Código Civil y Comercial, es herramienta de planificación con efectos sucesorios si el titular lo hace en beneficio del conviviente o de otros beneficiarios del artículo 246 del Código Civil y Comercial. Esto tuvo 15 votos afirmativos, 3 negativos y 7 abstenciones. Finalmente, hablando de una tiene que ver con fideicomiso, propuesta por uno de los notarios que estuvieron presentes, estableció, o sea, como conclusión quedó que la designación de un hijo del fiduciante en calidad de fiduciario no viola la incompatibilidad entre fiduciario y fideicomisario en la medida en que se prevea que la circunstancia que motive la extinción del fideicomiso ocasione la caducidad de su designación como fiduciario y su reemplazo por un sustituto. Esto tuvo 28 votos afirmativos y 6 abstenciones. Para concluir mi exposición, adhiero a las palabras de Mariana, que dijo en un comienzo. Fue bastante peleada la cuestión, fue bastante polémica, hubo cruces que trascendieron ya lo profesional o el motivo de la jornada, y el sector notarial fue para imponer, digamos, su criterio y no para debatir cómo mejorar la planificación sucesoria y solucionar con este nuevo instrumento los problemas de quienes en definitiva son los destinatarios del derecho, que son los ciudadanos. Así que muchas gracias por la posibilidad de exponerlo, y bueno, estoy a las consultas de lo que me quieran hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Y bueno, para finalizar, yo, digamos, tengo asignada en la distribución que habíamos hablado, también un punto de pactos sucesorios y planificación sucesoria. En realidad, la comisión fue dividiendo en subtítulos, es decir, que algunas conclusiones era como algo así que pertenecían, digamos, a distintos subtítulos. Antes de comenzar, y de alguna manera retomando lo que habían planteado mis colegas, los colegas que me antecedieron, tenemos que tener en claras dos cuestiones. La regla, y cuando hablamos de los pactos sucesorios, nos estamos refiriendo a los pactos sucesorios excepcionalmente permitidos, y fundamentalmente se abordó, como ustedes podrán ver, el artículo 1010. El artículo 1010, que en su segunda parte es lo que nosotros hemos denominado el pacto de familia. Ese pacto de familia, que yo me parece que me parece útil que lo podamos leer, es un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido. Es decir, ustedes saben que la regla es la primera parte del artículo 1010, que precisamente prohíbe que el objeto de los contratos sea el de una herencia futura. Fíjense que el 1010, la primera parte te está diciendo la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente, que es el pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido, que es el pacto de familia, u otra disposición legal expresa. Fíjense que digamos, hemos abordado otros pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, como tal el caso de la partición, donación por ascendiente, ¿no? Allí también tenemos un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido. El pacto, digamos, el pacto de familia, que probablemente fue el que más se abordó, plantea que los pactos que son relativos a una explotación productiva, a participaciones societarias de cualquier tipo, ¿no? Es decir, tiene que haber una empresa, se está refiriendo a la protección de la empresa, con miras a la conservación de la transmisión de la gestión, o para evitar o prevenir o solucionar toda clase de conflictos que, digamos, permiten ese tipo de pactos poder incluir futuros derechos hereditarios, y no solamente incluir futuros derechos hereditarios, sino también establecer compensaciones entre otros legitimarios. Es decir, si yo tengo una empresa y mi hijo trabaja en esa, digamos, en esa empresa, vamos a suponer que tengo una clínica y mi hijo trabaja en esa clínica, y yo tengo otros bienes y tengo otras clínicas, el artículo 1010 lo que me va a permitir, conforme a lo que está regulado, es que yo, digamos, planifique mi sucesión, quizás acuerde, ¿no? entre todos los herederos, incluido el cónyuge, o solamente que acuerden entre los herederos,
o que acuerde nada más el padre con un solo heredero, porque fíjense que si siguen avanzando en la lectura de la segunda parte del 1010, les va a decir que los pactos pueden celebrarse, sean parte el futuro causante y su cónyuge o no, por tanto, digamos, hay una libertad de participación y encuentran una limitación en los futuros derechos del cónyuge, en la legítima hereditaria y en que no vulneren derechos de terceros. Entonces, volviendo al ejemplo que nosotros recién planteábamos, yo tengo un hijo, yo tengo una clínica médica y entonces lo que quiero es dejar resuelta esta cuestión, yo a través de un pacto de familia podría, digamos, pactar, digamos, que él se quede con esa clínica y a su vez compensar con el resto de los coherederos, o en su defecto solamente pactar lo de la clínica y que luego después los coherederos en la sucesión lo acuerden, o que todos, a los cónyuges si era ganancial, todos los hijos acuerden digamos, esta forma de, digamos, de distribuir, si se quiere, estos derechos eventuales, es decir, estos derechos sucesorios futuros, de manera de poder solucionar o prevenir conflictos societarios. A partir de digamos, de este pacto, es que también hubo una serie de, digamos, de conclusiones que, como bien decía Esteban, fueron, y Sandra, que también estuvo presente, fueron realmente muy complejas y temas muy discutidos. Y a partir de allí se plantearon digamos, propuestas o conclusiones, que algunas son de lo que nosotros denominamos lege ferenda y otras de lege lata. Cuando hablamos de una propuesta de lege ferenda, es, digamos, una expresión que tiene que ver o que hace referencia a hacer una propuesta de conclusión para que sea tenida en cuenta para futuras leyes que se realicen o normas de artículos que se modifiquen. Mientras que cuando la propuesta es de lege lata, lo que está queriendo decir es que, digamos, es una propuesta sobre el derecho vigente, ¿no? Quizás tenga que ver o con una interpretación de la norma o de la norma en el sistema, y entonces esa es la diferencia. Entre los temas que a mí me parecieron interesantes para conversar, fueron algunas conclusiones que yo seleccioné respecto de los pactos. Por ejemplo, en una de ellas, ustedes saben que como es un pacto sobre herencia futura, tradicionalmente en la Argentina siempre se planteó que digamos, ante el caso de que ese pacto sobre herencia futura no se cumpla tal como dice la norma, entonces acarreaba la nulidad. Esto es lo que siempre se estudió en la Argentina, ¿no? Es decir, si por ejemplo, respecto del pacto del 1010, en vez de distribuir una empresa o participaciones societarias, resulta que distribuimos, por ejemplo, 20 departamentos que eran del causante, claramente allí el objeto de ese pacto de familia no está cumplido. Entonces, lo que nosotros de alguna manera decíamos, bueno, acá hay una cuestión de nulidad. Una de las conclusiones, lo que planteó es que en realidad dice que los legitimarios afectados en su legítima hereditaria por el pacto del 1010 podrán ejercer luego de la muerte del causante las acciones que protegen su legítima, mas no la nulidad del acto por causa de aquella lesión. Es decir que, de alguna manera, por más que no reflejan la conclusión, digamos, no solamente se plantea una cuestión que tenga que ver con los requisitos de ese pacto y con quizás no la necesidad de plantear una nulidad, sino más, digamos, ir a un esquema de una validación quizás de ese pacto desde el punto de vista formal, pero no desde el punto de vista de la legítima hereditaria. Después, otro de los temas que a mí me parecieron interesantes es la de analizar algunas consecuencias de estos pactos sobre herencia futura, por ejemplo, en cuanto a la frustración de la finalidad del contrato
o en cuanto a la revocación de las donaciones por ingratitud. Fíjense que con relación a la frustración de la finalidad del contrato, digamos, una de las preguntas que la doctrina en general se realizaba era precisamente, o tenía que ver con qué ocurría si quizás todos los hermanos realizaban un pacto de familia sobre, vamos a suponer, una pequeña empresa, y resulta ser que antes de la muerte de la persona, en ese contrato, el causante no había participado, no había formado parte de ese contrato, o aún en el caso que hubiera formado parte de ese contrato, y la empresa la vende. Entonces, ¿qué hacemos con ese contrato? ¿No? De alguna manera allí se nos presenta, digamos, un problema que cómo queda ese contrato. Bueno, entre las propuestas, digamos, que hicieron, se planteó claramente que, y esto con 34 votos afirmativos, es decir, prácticamente solamente 2 votos negativos, planteaba que en los pactos sobre herencia futura aplican las disposiciones de los artículos 1090, que es frustración de la finalidad del contrato, y 1571, que es el de la revocación de donaciones por ingratitud. También otro de los temas que resulta también bastante, por lo menos a mi modo de ver, preocupante, algo ya mencionó Sandra, y a mí me gustaría retomarlo porque, digamos, justo compartimos los temas, la conclusión número 17, ¿no? Que habla de que el pacto en que interviene el causante puede ser alterado por un testamento ulterior si las modificaciones son razonables y fundadas en hechos objetivos sobrevinientes. Es decir, fíjense, acá hay 15 votos afirmativos, 20 negativos y 9 abstenciones. ¿Qué significa? Es decir, ¿qué validez o qué, digamos, qué interpretación le vamos a dar a un contrato, un pacto de familia que realicemos en donde participamos todos y de repente quizás participó el propio, digamos, futuro causante y con posterioridad pretende dejar sin efecto ese pacto, quizás otorgándole digamos, a un tercero o a uno de los herederos la empresa? O, más aún, ¿qué ocurre si de repente se realiza ese pacto de familia, no participa el futuro causante, y acá en vez de vender, como hablábamos recién, con la frustración del fin, en realidad, a través de un testamento, bueno, dispone de esa empresa, por ejemplo, y beneficia con ellos a uno de los herederos o a un legatario o lo que fuere? Entonces, ese fue de alguna manera, digamos, el sentido, ¿no?, que tenía esta conclusión, en donde lo que se dijo es que el pacto en que interviene el causante puede ser alterado por un testamento ulterior si las modificaciones son razonables y fundadas en hechos objetivos sobrevinientes. A mí me parece que esto de ninguna manera, digamos, puede ser así, porque evidentemente que un contrato que hemos celebrado no lo podemos dejar sin efecto por un acto unilateral como es el testamento, ¿no? Es decir, que claramente no parecería, digamos, razonable, precisamente, como bien plantea la ponencia, echar mano a esa solución. Otra conclusión que a mí sí me pareció interesante, en donde no tuvo, digamos, no tuvo votos afirmativos, tuvo abstenciones, donde se plantea, la conclusión dice: el pacto sobre el valor de una empresa objeto de herencia futura tiene carácter aleatorio y debería determinarse tomando el estado de la compañía al momento del pacto y revaluándose al momento del fallecimiento del causante. Es decir, si yo realicé un pacto de familia teniendo en cuenta, digamos, en determinado año, en el año 2000, realicé un pacto de familia teniendo en cuenta el valor de una empresa en el año 2000, y a su vez tuve en cuenta el valor de los bienes también en el año 2000, y sobre esos valores, de alguna manera, dividimos o adjudicamos y realizamos estos pactos, que entre paréntesis les digo, puede ser con entrega inmediata de bienes o sin entrega inmediata de bienes, ¿no? Esta fue otra de las conclusiones que se generó y otra discusión que se generó, porque los escribanos decían que
digamos, no era posible realizarlo con entrega inmediata de bienes, y sí se puede. Es decir, yo puedo utilizar el pacto de familia de manera conjunta con una partición donación por ascendiente, y allí realicé una planificación sucesoria perfecta, sin ninguna dificultad. Pero bueno, volviendo entonces al tema este, a mí me había parecido, digamos, me abstuve porque lo tenía que pensar más en el momento, ¿no? Y quizás, bueno, yo fui honrada, que digamos, me propusieron como presidente de la comisión, y era como que estaba pensando digamos, en las conclusiones y pensando lo que tenía que redactar y demás. Pero claramente fíjense qué interesante, porque de alguna manera lo que hace es retomar, digamos, la misma norma que uno utiliza para la colación. Es decir, volver a evaluar, si acaso, al momento de la muerte del causante, volver a evaluar esos bienes y esa empresa, pero, digamos, de alguna manera quitando quizás el trabajo que haya desarrollado uno de los herederos. Es más, en la propia comisión se trajo a colación un fallo muy interesante que nosotros comentamos para la ley, que era sobre el caso Zucardi, que tuvo fallo de primera instancia, bueno, precisamente un fallo que acababa de salir y de Mendoza, en donde precisamente, entre todas las problemáticas que generaba ese interesante fallo, una de las cuestiones más, digamos, más conflictivas tenían que ver con los valores de las empresas. Es decir, las habían valuado al momento en que dividieron los bienes, y luego, cuando iniciaron las acciones de colación y de reducción de una de las herederas que no estaba de acuerdo con digamos, con ese pacto de familia, que si bien al momento en que lo hicieron no existía el pacto de familia, pero lo habían hecho a través de una partición donación por ascendiente, allí se discutía o planteaba de alguna manera esta heredera que había demandado las acciones, digamos, sucesorias, planteaba y discutía sobre el valor, y el otro heredero que las había recibido planteaba y discutía sobre el valor que él personalmente había puesto. Es decir, lo que él decía era, bueno, yo trabajé para que la empresa sea así. Es decir, la empresa no la podemos tomar atendiendo al valor que tiene ahora, porque yo, en definitiva, le puse mucho a esta empresa y por tanto eso no puede ser colacionable. Y la hermana planteaba, digamos, una situación distinta. Entonces, esta conclusión, digamos, si bien yo no la voté como afirmativa, fue una conclusión que me parece que quizás habría que pensarla un poco más, y me parece que además es interesante, digamos, tenerla en cuenta fundamentalmente a la hora de una planificación sucesoria. Otra de las, diríamos, de las conclusiones, que estaba propuesta como del eje Ferenda, sobre la posibilidad de promoverse una regulación legal de la renuncia anticipada de las acciones de colación y de reducción en el pacto de herencia futuro permitido del artículo 1010 de manera expresa, y que la forma pudiera ser la escritura pública. Respecto de, digamos, del artículo 1010, hoy por hoy encuentra la limitación, digamos, uno puede valerse de ese artículo 1010, pero la limitación la encuentra precisamente en la legítima hereditaria. De alguna manera, en esta conclusión, lo que se está proponiendo es buscar otros pactos sobre herencia futura. Puntualmente, digamos, nos estamos refiriendo al caso de la entrega de los bienes a título oneroso con reserva de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia del 2461, donde, digamos, de alguna manera la última parte de esa norma plantea la posibilidad de renunciar a las acciones sucesorias. Esta propuesta del eje Ferenda, digamos, también piensa que una de las formas podría ser que sea, digamos, viable, posible, poder que se modifique la ley y se incluya la posibilidad de renunciar a las acciones sucesorias futuras, cosa que hoy no se puede hacer porque obviamente allí hay orden público sucesorio. Y, digamos, por último, he elegido también para hablar
algunas cuestiones relacionadas con los pactos de convivencia. Es decir, fíjense que esto también ya hace bastante tiempo que venimos hablando que los pactos de convivencia, cuando se extinguen y la causa es la muerte, son una clara herramienta de planificación sucesoria también, ¿no? Y allí también esto se trabajaron algunas conclusiones al respecto. Por ejemplo, una de las conclusiones decía que a través del pacto convivencial se podrán diagramar herramientas de planificación patrimonial convivencial, tanto durante la vida de los convivientes como también con eficacia sucesoria, sin perjuicio de la falta de regulación legal de una vocación hereditaria intestada de los convivientes. Esta propuesta fue negativa, y es decir, tuvo 15 votos negativos, 8 afirmativos y 7 abstenciones, es decir, que no fue votada, es decir, porque tiene que salir con mayores votos positivos que el resto, y sin embargo no fue votada, y yo creo que esto con buen tino, porque evidentemente que el pacto de convivencia tiene, cuál es el objeto o el objetivo que busca, y bueno, a través de un contrato pretender que tenga eficacia sucesoria, no lo sé, eso la verdad que me parece que no, más allá de que tampoco quedó claro, o no queda claro qué se entiende por eficacia sucesoria, ¿no? Porque quizás si lo que se hizo es un pacto, de convivencia en el cual dividieron bienes frutos del esfuerzo común, evidentemente que allí no hay, un pacto con eficacia sucesoria. Yo puedo haber acordado esto, y bueno, el día de mañana nos podemos presentar a la sucesión a los efectos de obtener el cumplimiento de ese contrato. Y después también, refiriéndose a estos pactos, dice que los pactos que, esto también tampoco salió votado, pero les planteo, por dónde, qué es lo que está pensando, ¿no? Qué ponencias se presentaron. Y dice los pactos de convivencia que contengan cláusulas donde uno de los convivientes adjudica bienes de su titularidad a otro conviviente no titular para el caso de disolución de la unión convivencial por fallecimiento, entendiendo que dicha adjudicación lo es hasta el límite de la legítima de los ascendientes o descendientes, según sea el caso, habida cuenta que el conviviente no está obligado a colacionar. Fíjense que acá claramente, no se puede hacer lugar a esto, porque cuando uno plantea o se le adjudica bienes en el marco de un pacto de convivencia, puede ocurrir dos cuestiones, o bien que haya allí una liberalidad, y si hay allí una liberalidad, seguirá la suerte del resto de las liberalidades, o, en su defecto, que esto sea, la división de los bienes fruto del esfuerzo común, que entonces ahí no hay ninguna liberalidad. Es decir, claramente se lleva lo que obtuvo con un esfuerzo común en el marco de la unión convivencial. Bueno, estas conclusiones, por lo menos de la parte que a mí me tocó, eran las que me parecían quizás más importantes para comentar y más trascendentes. Así que, bueno, abrimos, no sé si hay algún espacio de preguntas. Abrimos un espacio de preguntas, no sé si hay preguntas. Esta es la cuestión. ¿No? Perdón, Bueno, estaban pidiendo el fallo. Sí, el fallo lo podemos, si escriben al correo, se los podemos mandar. Sí, les vamos a mandar el fallo. Yo la verdad que no lo tengo acá a mano, pero se los mandamos por correo. Nuestro correo figura en la página web, yo en este momento no lo recuerdo, pero figura en la página web del Colegio de Abogados. Así que directamente nos mandan un correo y se los enviamos. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran decir? ¿O opinar? Que no sea pregunta. ¿Algún tema que por ahí les haya quedado por allí picando? Yo considero que fue muy fructífero el debate, si bien con estas acotaciones que hicimos, Mariana, Sandra puede dar cuenta de ello. Creo que hubo algunas situaciones que se pudieron evitar y ponencias que podrían haberse aprobado, si hubieran estado mejor planteadas, o hubiera habido más
más tiempo para hacerlo. Eso nos corrió mucho el tiempo. Ahí vale destacar que había 3 minutos para exponer y después se armaba por ahí el debate. Entonces, pero creo que fue muy, muy fructífero. Sobre todo porque se le dio contenido al pacto. Eso me parece esencial. Hubo muchas ponencias interesantes de profesores que piensan la materia, que piensan el derecho, y entonces ello hace al contenido, que es lo esencial en esto. Después podemos discutir la forma, de acuerdo a qué tipo de bien o de qué tipo, pero me parece también, y recalco, en esa conferencia donde estuvo, no me acuerdo el nombre de pila de Calcaterra, De Gabriela. Gabriela, que estuvo excepcional realmente, y ahí marcó lo que es la realidad de la aplicación de estas cuestiones, de este derecho a la realidad. Es decir, bajó todo este debate que había con los escribanos y dijo algo muy cierto, que yo lo remarqué cuando, no lo voy a repetir, pero lo remarqué, digo, el empresario, el pequeño empresario, la pyme, la explotación rural, mirá si van a andar dejando en escritura pública cosas que no le muestran ni a la FIP. Entonces, nosotros no nos vamos a andar pisando la manguera entre bomberos, como se dice habitualmente. Así que me parece que fue muy fructífero, trabajamos muy bien. Ahí Paola tiene una pregunta, a ver. Pao, ¿cómo Vamos, andás? estaba hablando de todo esto para que alguien pregunte Mariana, algo. ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Saludos a Hola, todos. Pao, ¿cómo andás? Bien, acá estoy, no puedo prender la cámara, pero... Bueno, pero te conocemos todos, Pao. Es nuestra popular Paola García, nuestra tucumana, especialista en derecho sucesorio, una gran colega, muy formada, así que no hace falta que prendas la cámara, Pao. Bueno, te mando saluditos, muchísimas gracias por todos los brillos. Lamentablemente no pudo estar presente en el Congreso, pero lo mío más que una pregunta es una opinión. Yo me recibí acá en Tucumán, soy escribana y soy abogada. También soy especialista en sucesiones. Tuve el placer de estar en una clase con el doctor Hernández y Mariana, donde nos abrió la cabeza muchísimo a todos con relación al pacto de herencia futura. Lamentablemente está incorporado no tan solo en el público en general, sino también en muchos abogados, la idea de que el hacer todo en escritura pública le da certeza jurídica o le da legalidad o tiene un peso importante. Respeto mucho el trabajo de los escribanos y con todo el respeto que me merecen. El escribano da fe. En ese dar fe con fedatario público, porque tiene la fe pública, da fe del acto que se celebra con los 5 sentidos. Sí sabe el derecho, pero los especialistas en el derecho sucesorio, el especialista en el derecho es el abogado, porque hay muchas leyes provinciales donde el escribano es escribano y nada más que escribano, y hay otras leyes provinciales donde el escribano tiene que ser primero abogado y después escribano. O sea, haciendo todas esas salvedades, yo estuve en un diálogo, en una comisión de sucesiones acá en Tucumán, donde tienen incorporado de que cuando hay bienes inmuebles, sí o sí tienen que ser por escritura pública. Sabemos, los que ejercemos el derecho, que hay muchos actos públicos por escritura pública que tienen cierta falencia. Entonces, nosotros como abogados especialistas, cuando vamos a hacer una planificación sucesoria, no digo de no trabajar en comunión con otras carreras, por ejemplo, contadores, escribanos, yo no digo eso, o sea, no digo que nos cerremos nosotros, pero sí defiendamos, hay que defender el trabajo nuestro, decir, a ver, los especialistas en sucesiones somos nosotros, debemos asesorar y no ir hacia atrás y decir, no, esto tiene que ser solamente por escritura pública. Entonces está en la idea del público, en la idea del abogado en sí. Entonces hay que cambiar la mentalidad de decir, a ver, esto es mío, y defender el trabajo, y estudiar y especializarnos, y decir, a ver, ¿cómo puedo aprender esto si no lo sé? Pero no soltar así como así, porque nos avasallan los escribanos, y
Y lo que está en juego no es solo nuestro trabajo, porque hay mucha gente que dice, que esto de los abogados no quieren soltar. No, es el derecho del pueblo argentino, es la legítima, es no dejar sin bienes a los hijos. Implica muchas cosas. O sea, si yo debo aceptar, soy una gran defensora de la legítima, porque hice la especialidad en sucesiones, no voy a negar algo así, pero... Acá en Rosario es como que estamos todos formateados, bueno, lo mismo en Santa Fe, ¿no? Todos formateados con la legítima hereditaria. Yo creo que esta provincia como es increíble como estamos todos formados, ¿no? Bajo los maestros nuestros que también han sido, digamos, defensores de la legítima, ¿no? Por supuesto. Coincido plenamente con lo que dice Paola, coincido plenamente, sobre todo por esto de la legítima que está previsto en el 1010, que tiene el orden público. Exactamente. Creo que coincido con Mariana que estamos formateados. De hecho, mi tesis doctoral es esa, la legítima como forma de protección de la familia. Que ya está el libro, no hago el chivo, no está el libro digital, todavía no lo saqué en papel. Pero justamente yo escribí sobre eso, porque hay un ataque permanente, como si fuera que nadie tiene hijos en este país. Entonces uno puede disponer libremente. Yo lo que creo que además el tema, a mí me parece, lo que me parece más grave respecto de esto, es que en realidad el tema de la legítima, la idiosincrasia de nuestro país, no pide la modificación de estos temas. No. Porque este es el punto. Porque si uno dijera, bueno, se han generado reformas legislativas importantes, donde claramente, digamos, era necesaria, se pedía, se requería, pero en este caso, de ninguna manera es así. Tampoco me parece, digamos, más allá de que critico completamente, lo tengo, bueno, escrito en Rubinsal, en la ley, en donde sea, critico la reforma a la última reforma a la ley en el dossier de Rubinsal, ahí escribiste un artículo muy bueno, Mariana, en el dossier de Rubinsal, muy bueno. Ahí yo, digamos, ahí es más, es como que digo, esto como abogados y abogadas, ataquémoslo, porque no, esa reforma es absolutamente asistemática, hecha como si el Código Civil y Comercial fueran artículos aislados, donde los artículos todos se dan de patadas y donde no funciona como sistema, como lo que es. Que le quedó, claro, no funciona como sistema, fíjate que le quedó colgado lo de la partición por ascendiente. Entonces... No, pero para mí lo más grave de toda la reforma, que es grave desde el principio hasta el fin, y yo me ocupo de analizarlo por artículo, porque es como increíble lo que se ha hecho, porque digamos, yo defiendo la legítima hereditaria, pero cuando la reforma está bien hecha, bueno, a ver, uno puede no compartir la reforma, pero dice, bueno, la reforma está bien hecha. Pero esto directamente, ni siquiera sacaron el artículo 2444, claro, que es el propio artículo del orden público sucesorio, donde claramente lo que te está diciendo es que los herederos forzosos tienen, digamos, una porción de la legítima hereditaria que no pueden ser privados ni por testamento, ni por acto de disposición a título gratuito entre vivos. Entonces, nosotros tenemos esa norma de orden público, y después, más o menos, empezamos a ver, digamos, para tratar de que estas donaciones no se caigan, digamos, una clara incumbencia profesional de los escribanos, entonces reformamos 2 o 3 cositas, de manera de, bueno, por lo menos a priori... Hicieron de un título vulnerable, hicieron un título invulnerable, crearon una presunción de buena fe que se da de patadas con todo, específica para eso. Sí, y para mí que no se aplica tampoco, ¿no? Porque yo mi postura... No tienen en cuenta el estudio de título, o sea, el estudio de título, hacer lo que quieras, comprar, no hagas estudio de título, total sos de buena fe siempre, para ellos. Claro, para ellos, eso estaba bien dicho, porque yo lo que escribí es, yo digo, bueno, de acuerdo a dónde está incluida toda la reforma y las normas que en definitiva reformaron, para mí ni siquiera se aplica. O sea, para mí yo no estaría tan tranquila, si fuera una escribana, no estaría tan tranquila de realizar donaciones, porque la verdad
no tiene, por lo menos a mi modesto modo de ver. Y después, no- por los planteos que pueden hacer. Y aparte otra cosa, no hay que olvidar que el derecho tiene que traer paz social, no conflicto. Entonces, ¿esto qué va a generar? Conflicto, porque van a venir los planteos de inconstitucionalidad, los planteos de inaplicabilidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un fundamento, hasta te diría, Sí, sin duda. de base. Sin duda. Sí, Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Soy de aquí de Santa Fe, del grupo de Esteban Gutiérrez de la Fontana. El Y instituto. bueno, del instituto, exactamente, del instituto de aquí de Santa Fe. Y felicitarlas a la gente de Rosario, excelente, lo seguimos siempre. Y bueno, hablando por supuesto en estos debates del orden público sucesorio, legítima, frente a la planificación sucesoria. Y hoy justo veía sale publicada una de las ponencias que creo que no tuvo, que fue rechazada, que es esta de la planificación sucesoria como la antesala de la deconstrucción de la legítima, el caso de la empresa familiar. Hoy justo esa ponencia fue publicada en Rubinsal Digital, me llamaba la atención, porque bueno, justo hacen estos planteos de la amplificación de la voluntad frente a querer deconstruir la legítima. Y creo que fue una de las ponencias que tuvo votos negativos, que fue votada, y bueno, esta pelea, ¿no es cierto?, de querer amplificar la autonomía de la voluntad por sobre el orden público sucesorio. Tuvo un solo voto a favor, que fue de la ponente, y ni creo que se votó porque no tenía los antecedentes y la votamos todo en contra. Sí, Sí, Mariana. Guillermina Zavala. Sí. Guillermina Zabalza. Salió hoy publicada en Rubinsal Digital. Mira. Sí, aquí la digamos, tengo, aquí está. Salió la ponencia y dice que sale la ponencia, que fue en la jornada, me llamó la atención que fue expuesta en las jornadas nacionales, pero no aclara que fue cuántos votos tuvo negativos. Pero bueno, esto de el querer expresar, ¿no es cierto?, la autonomía de la voluntad por sobre el orden público sucesorio. La verdad que en realidad también yo lo que pienso, ¿no?, más allá de que es algo que no, digamos, no es, digamos, la gente no lo pide de ninguna manera digamos, a todas estas medidas, también me parece que tiene que ir de la mano de todos los, digamos, de todos los avances que claramente tiene, digamos, el derecho de las familias, ¿no? Porque de alguna manera nos encontramos con cantidades de supuestos de filiaciones post-mortem, de familias ensambladas, bueno, de todo lo que ya conocemos, y me parece que el derecho sucesorio precisamente no es el momento de que aparezca, digamos, la desprotección. Es como que estaríamos yendo como a contratiempo, porque realmente la legítima hereditaria, de alguna manera lo que hace es que, digamos, que se le reserve el patrimonio, digamos, o parte del patrimonio a los hijos. Entonces pensemos también en estas situaciones, ¿no?, que hablamos de esta libertad, y a veces esa libertad que muchas veces se pretende, es una libertad quizás contra personas que no han sido reconocidas en su momento, que quizás hayan pasado determinadas cuestiones, y me parece que no es precisamente el momento de desproteger, ¿no? Yo creo claramente que digamos, es muy importante que nuestro país siga con la tradición de la legítima hereditaria. Y por el otro lado, y más allá de esto, que soy una convencida, y esto por supuesto es una opinión personal, también me parece que desde el punto de vista, digamos, legislativo, nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, si nosotros queremos mantener la figura de la legítima, pues la protegemos. Y si nosotros no queremos tener la legítima hereditaria, la sacamos. Ahora, lo que no podemos pretender es tener una legítima hereditaria para no protegerla, porque la única forma de proteger a la legítima hereditaria es con el efecto repersecutorio, que es lo que no les gusta
a los escribanos. Es decir, esta posibilidad de que yo le dono a mi hija le vende a un tercero, esa donación vulneró la legítima hereditaria y consecuentemente el legitimario vulnerado en su legítima hereditaria puede demandar no solamente en el caso de mi ejemplo al donatario, sino también al tercer adquirente. Ahora, la cuestión es que en esta reforma, le sacamos el efecto, o intentan, yo pienso que no, intentan sacarle el efecto repersecutorio, intentan que la legítima hereditaria quede protegida a través de la acción de colación, que es una acción con valores, que va todo fenómeno en tanto y en cuanto el demandado sea una persona solvente. Si el demandado es una persona insolvente, es fabulosa la victoria pírrica. Ay, gané un pleito, mire, yo le gané un pleito, su legítima hereditaria está completamente cubierta, pero resulta que no tengo de dónde cobrarlo. Entonces tiene un sentido el efecto repersecutorio. Y también, como yo digo, por un lado estamos poniendo el tráfico comercial frente a la legítima hereditaria. ¿Cuántos casos en proporción a la cantidad de donaciones existen? O sea, era un tema que, más allá de que se había, digamos, cuestionado y que se había, digamos, discutido, criticado lo de la prescripción adquisitiva, pero daba digamos, yo no lo compartía del todo, pero daba una suerte de equilibrio. Pero ahora esto es intentar que directamente tengamos legítima hereditaria sin protegerla. Entonces, no, sinceremos, no. Digamos, esto que nos quedamos a mitad de camino. Sí, coincido absolutamente, Mariana. Yo justamente iba a decir eso, digamos, si no hagamos un debate serio de qué pasa con la legítima y uno bien fundamentado, bueno, puede haber una posición en la que podamos comprender o decir, bueno, no queremos la legítima. Eso es algo más allá de que estemos a favor, digamos, en general, pero es algo a debatir. Pero me parece que este debate parece que ni le interesa ese debate. Es decir, si se vulnera la legítima a través de un acto mortis causa, vamos a defenderla, pero si es por acto entre vivo, como a gente, determinadas personas por ahí no le conviene, es decir, una cuestión, o como vos dijiste, tengo derecho, pero no tengo... Tenés derecho, es intangible, pero no tenés acciones. Ah, no, porque si pasó tal cosa, no. Pero aparte, es que esto es lo que da la prueba de que es un problema de incumbencia profesional. Sí, y un recorte además, el recortecito así. Nosotros con Ferrer escribimos que era la mutilación de la legítima y el cercenamiento del efecto repersecutorio. Es decir, tenés un medio de defensa que no sirve. No sirve para el efecto que fue creado. Sí, realmente lamentable. Y la otra es, la cuestión es, pensar, como dice Mercedes, qué sistema queremos. Entonces, nosotros tenemos un sistema de legítima, lo sostenemos, lo defendemos, es de orden público, etc. Ahora, ¿quieren la libertad de testar? Perfecto, hagamos la libertad de testar. Vamos a ese esquema. Los países que nosotros abrevamos, que son, por ejemplo, Francia, Italia, Alemania, por ejemplo, sacaron la legítima para ascendiente. Podemos no estar de acuerdo, pero planteémoslo como un debate. Reduzcamos las porciones, planteémoslo. Pero no la eliminemos, porque más allá de la idea de familia o de las familias, como se dice habitualmente, se protege al individuo, se protege al hijo, se protege al cónyuge, se protege al ascendiente, pero a la familia, a la persona de cada uno de los integrantes, y tenemos una multiplicidad de familias hoy en nuestro país. Como decía Fanzolato, tenemos monoparentales, biparentales, unidad de matrimonio o no. Convivenciales, uniones de hecho. Entonces, ¿no vamos a protegerlo? Vamos a proteger solo a esta familia matrimonial porque está el cónyuge, entonces tenemos que incluir al conviviente. Bueno, son todos debates para dar, pero digo, si eliminamos la legítima, eliminamos el fundamento de la familia, el sostén de la familia. ¿Cuáles son los fundamentos que dicen los detractores? Que esto lo he estudiado a lo largo del tiempo. Que era confiscatorio, lo cual no es tal porque las cotas se redujeron, que los herederos llegan ya adultos mayores, ya llegan abuelos a las herencias. No es cierto, la pandemia demostró que murió mucha gente joven, ¿no? Y si no hubiera estado la legítima, ¿cómo hubiera funcionado? Es importante tenerlo presente. El derecho no está hecho para los viejos, hablando mal y pronto, para las personas adultas mayores, ni para los jóvenes. Es un estándar medio, que debe traer paz social, no debe traer conflictividad. Como bien lo remarcaba Mariana en su artículo, que lo hemos citado con Ferrer varias veces,
esto va a traer una serie de pleitos, una serie de juicios, no va a traer paz, no hay un análisis sistemático de lo que es el código. El código no es una norma aislada, son normas que se concatenan. Por eso cuando nosotros analizamos la legítima, ¿dónde la analizamos? En el marco del título preliminar, en el marco del orden público, en el marco de evitar el abuso del derecho. Y acá estamos en una posición claramente donde se contraponían dos principios, dos ideas. Una, la del tráfico negocial, no lo impide al tráfico negocial. Lo que sí impide es que la persona disponga libremente de sus bienes cuando ha optado en ejercicio de la autonomía de la voluntad, casarse, tener hijos. Entonces, como decían algunos autores, el derecho sube, baja y va hacia los costados. Por eso se lo protege, por eso es el fundamento. Yo cuando escribí en ese dossier también hablaba del fundamento, más allá de las cuestiones técnicas. ¿Cuál es el fundamento? ¿En dónde abreva esto? Y ahí creo que está lo esencial de todo. Muchas gracias. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, alguna otra sugerencia, opinión. Bueno, entonces de esta manera cerramos la reunión de hoy. Agradecerles a Esteban, a Mercedes, a Sandra y a todos los que, y todas los que asistieron. Y bueno, les agradecemos mucho y bueno, nos va a quedar ahora la reunión de noviembre, que ya la informaremos y la comunicaremos. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Damos un cariño grande. Nos vemos. Chau, Muchas chau. gracias. Nos vemos. Hasta Chau, luego. chau. Gracias.